Bueno, otra forma de calcular el calor es cuando se lleva a cabo un proceso a presión constante o a volumen constante. La diferencia aquí, con el caso de las mezclas, es que pues en esos procesos se trabaja con gases. Entonces vamos a tener un gas a presión constante o a volumen constante. Entonces habíamos dicho que hay unas ecuaciones para esos dos casos, que eran estas. Q se puede calcular de dos formas. Un NCV por delta T o un NCP por delta T. Y entonces, este caso es cuando el volumen es constante. Y este otro es cuando la presión es constante, ¿verdad? Y entonces, vean que si se trata de un gas en donde solo hay traslación, el teorema de equipartición le dice que el CV es 3 medios de R y el CV es 5 medios de R, ¿verdad? Si se trata de traslación, si hay, además de traslación, hay rotación, ¿verdad? Entonces el CV se calcula como 5 medios de R. Entonces recuerden aquello de que ese 3 se refiere a los grados de libertad. Entonces si solo hay traslación, se mueve en X, en Y o en Z. Y el 5 se refiere a que hay 5 grados de libertad. Hay 3 de traslación y 2 de rotación. Entonces, esto funciona muy bien para gases monoatómicos, por ejemplo, el argón, el criptón, ¿verdad? Todos esos gases inertes de la tabla periódica son monoatómicos. Y en el caso de rotación, funciona muy bien cuando tenemos moléculas como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, o sea, todas aquellas moléculas que son diatómicas, el CV se puede calcular como 5 medios de R. Y en traslación como 3 medios de R. Bien, el CP sería el valor correspondiente para cada caso si se tuviera una situación en donde la presión es constante. Bueno, entonces vamos a hacer ahora un problema. Recordando ese detalle de la teoría, dice que un cilindro contiene 3 moles de gas helio. Entonces le está diciendo que es helio. Helio es monoatómico, es un gas inerte, ¿verdad? Entonces el CV tiene que ser 3 medios de R. Entonces dice que un cilindro contiene 3 moles de gas helio a una temperatura de 300 Kelvin. Entonces la parte A le dice que cuánto calor se debe transferir al gas para aumentar su temperatura a 500 Kelvin. ¿Cuánto calor se debe transferir al gas para aumentar su temperatura a 500 Kelvin si el gas se calienta a volumen constante? ¿Verdad? Entonces le está pidiendo el Q para un proceso que es a volumen constante y un gas que es monoatómico. Entonces tendríamos que usar esta ecuación de aquí, ¿verdad? Entonces ese calor sería el Q1, sería entonces un N por CV por delta T. Y entonces el CV son 3 medios de R, entonces sería N por 3 medios de R por temperatura final menos temperatura inicial. Ok, entonces el problema le dice que es un cilindro que contiene 3 moles, ¿verdad?, de gas helio a una temperatura de 300 Kelvin. ¿Y cuánto calor se debe transferir al gas para aumentar su temperatura hasta 500? Quiere decir que 300 es la temperatura inicial y 500 es la final. Entonces sustituimos todo eso aquí en la fórmula. Ese Q1 va a ser entonces los 3 moles, ¿verdad?, multiplicado por 3 medios, que es 1.5, por el R,
que es la constante de los gases, 8.31, ¿verdad? ¿Esto qué unidades tiene? Joule entre mol Kelvin. Estos son moles. 3 moles por 1.5 por la constante universal de los gases por la diferencia de las temperaturas. La temperatura final son 500 Kelvin y la inicial son 300 Kelvin. Ok, entonces haciendo esa operación, ese Q1 me da 7.5 por 10 a la 3 joules. O lo que sería lo mismo, 7500 joules. Y ahí estaría el calor que se absorbe, que se debe transferir o que debe ser absorbido por el gas para aumentar su temperatura a 500 Kelvin. Vean que ese Q es positivo y de acuerdo con el convenio que establece el libro de texto, es el calor absorbido por el sistema. Por eso el problema le está diciendo que cuál es el calor que se transfiere al gas, porque es el calor que absorbe el sistema, que en este caso es el gas. Bueno, y luego le hacen la misma pregunta, todo igual, pero ahora le dicen, suponga que la presión es constante. Entonces, si la presión es constante, pues entonces ahora, esto era para V igual a una constante. Si la P es igual a una constante, pues entonces ahora el Q2 es igual a un N Cp por delta T. Y SCP ahora, en el caso de monoatómicos, SCP es 5 medios de R, igual que es 5 medios para diatómicos en V. Entonces el CP en diatómicos es 7 medios. Entonces cuando V es constante, el CV es 3 medios y el CP son 5 medios de R. Cuando es un gas monoatómico, es 3 medios el CV y 5 medios el CP. Y cuando es un gas diatómico, el CV son 5 medios, ¿verdad? Igual que el CP de los monoatómicos, y el CP es 7 medios de R. Entonces aquí el que tenemos que usar es el 5 medios de R, ¿verdad? Porque es a presión constante. Entonces aquí sería N por 5 medios de R por temperatura final menos temperatura inicial. Y todo sería igual. Es sustituir otra vez los valores, ¿verdad? Que serían los 3 moles por 2.5 ahora, por 8.314, por 500 menos 300. Y ese Q2 me da ahora 12.5 o 12.500 joules. Ese es el Q2. Y esa es la parte B del problema. Esta es la parte A. Y la parte C le dice que calcule el trabajo neto. El trabajo neto es el Q2 menos Q1. Entonces, cuando a 12.500 le resto 7.500, eso me tiene que dar 5.000 joules. Ese es el trabajo neto, ¿verdad? Y recuerden que del teorema de trabajo y energía cinética que se había visto para el segundo examen, eso también es igual a cambio de K. El cambio de la energía cinética, ¿verdad? Bueno, esa es una aplicación entonces del calor absorbido o cedido en un gas, que puede ser monoatómico si solamente hay traslación o diatómico si hay traslación y rotación. Entonces, si es monoatómico, el CV son 3 medios de R y el CP son 5 medios de R. Si es monoatómico, argón, criptón, xenón, helio, etc. Y ahora, si hay rotación más traslación, como en el caso de los diatómicos, pues entonces el CV son 5 medios de R y el CP son 7 medios de R. Entonces, a la hora de calcular ese calor en esos gases, pues hay que tener claro, ¿verdad?, qué dice el enunciado, si se trata de un proceso a volumen constante o si lo es a presión constante. Bien, vamos a hacer ahora unos ejercicios sobre los mecanismos de transferencia del calor. Recuerden que teníamos 3 mecanismos de transferencia, ¿verdad?, que eran conducción,
¿verdad? Cuando hay contacto entre las superficies, se tocan. Convección, que es el movimiento de un fluido muy masivo, ¿verdad? Corrientes de aire o de agua. Recuerden que cuando hablamos de un fluido es un gas o un líquido. Y el otro caso es radiación, que es la transferencia del calor a través de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, en el caso del Sol, cuando nos exponemos, ¿verdad?, al Sol, pues el calor se transfiere por esa radiación. Es decir, que se transmite a través de la onda, de esa onda electromagnética, que es la luz, ¿verdad?, que no necesita ningún medio para propagarse, se pueden propagar en el vacío. De esa forma se transfiere el calor a la piel por radiación. Entonces, los tres mecanismos que tenemos para transferir el calor son conducción, convección y radiación. Bueno, entonces vamos a hacer un problema de conducción. El problema dice así, es una placa de hierro que tiene 2 centímetros de espesor. Entonces nos imaginamos algo así. Una placa de hierro que tiene 2 centímetros de espesor. Dice, tiene un área de 5.000 centímetros cuadrados. El área es lo que vemos de frente a la placa. 5.000 centímetros cuadrados. Dice en su sección transversal, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, el corte de frente, ¿verdad? Pues dice, una de las caras está a 150 grados Celsius y la otra está a 140. Pues vamos a suponer que esta cara está a 150 y que esta otra está a 140. Y le dice que cuánto calor fluye a través de la placa en cada segundo. Cuánto calor fluye a través de la placa en cada segundo. Le está pidiendo la H, que es la ecuación que le dan en su libro de texto. Esa ecuación está en la página... La ecuación que está en la página 324. Entonces, ver página 324, que es la ecuación de conducción, que es esta. H es igual a K por A por delta T entre delta X. Eso se llama la ley de conducción o la ecuación de conducción. En algunos libros le dicen ley de Fourier. Esa K es la conductividad térmica, que es propia del material. En este caso necesitamos la conductividad del hierro. El área es la sección transversal, los 5.000 centímetros cuadrados. El delta T es el cambio de temperatura en el orden en el que fluye el calor. Entonces vean que el calor aquí, ¿para dónde pasa? ¿Pasa hacia la derecha o hacia la izquierda? Vean que el calor aquí va del depósito o de la cara que está a la mayor temperatura hacia la que está a la menor temperatura. Entonces la dirección del flujo de calor aquí es de izquierda a derecha. Por lo tanto, el cambio de temperatura aquí tiene que ser 150 menos 40, ¿verdad? Porque va en el orden en el que fluye el calor. Bien, y el delta X es el espesor, que son los 2 centímetros. Entonces, el problema le está diciendo que cuánto calor fluye a través de la placa en cada segundo. Recuerden que esta H es una potencia, entonces es igual a calor entre delta tiempo, entre delta T, ¿verdad? Entonces, lo que le está pidiendo básicamente es el H o el calor por unidad de tiempo. Entonces, simplemente es sustituir los valores aquí en la ecuación y el K del hierro se lo tienen que dar. El K del hierro es 80. La K del hierro es 80. Se la están dando
se lo están dando en las unidades de la K, ¿verdad? Que son los watts entre metro Kelvin. Y lo que hay que hacer es simplemente sustituir. Entonces esa H va a ser el Q entre delta T, y eso van a ser entonces los 80 multiplicado por, esto hay que pasarlo a metros cuadrados, el área. Entonces recuerden que aquí son 100 centímetros elevado al cuadrado me da metros cuadrados. Quiere decir que aquí son 0.5 metros cuadrados por el cambio de temperatura, que son 150 menos 140 entre el espesor, que son 0.02. Vean que pasé los 2 centímetros a metros, dividiendo entre 100. Y con esto, pues entonces ya me da el H. El H que me da son 2 por 10 a la 4 joules sobre segundo, que sería lo mismo que 2 por 10 a la 4 watts. Vean que esto es una potencia, ¿verdad? Porque son joules sobre segundo. Recuerden que la potencia es la rapidez con la que se efectúa trabajo, ¿verdad? En mecánica. Cuando vimos allá en el capítulo de energía, vimos que la potencia es la rapidez con la que se efectúa trabajo. Y el trabajo es transferencia de energía. Entonces aquí la potencia es la razón de cambio o la rapidez con la que el calor fluye a través de la placa. Bien, entonces eso era lo que nos estaba pidiendo ese problema. Bueno, entonces vamos a hacer otro. El problema que vamos a hacer ahora se trata de dos placas. Entonces, este problema que vamos a hacer ahora es un depósito que está mantenido a 100 grados Celsius. Posiblemente lo que hay aquí es vapor de agua. El vapor de agua está a 100 grados Celsius. Y aquí tenemos dos placas que coinciden con las dimensiones del depósito. Una placa tiene constante conductividad térmica K1 y hay otra placa igual, pegada, está en contacto, ¿verdad? Que tiene una conductividad térmica K2. Y la placa del lado derecho está adherida o en contacto con un segundo depósito que está a 0 grados Celsius. Entonces aquí lo que vamos a tener es agua más hielo. Entonces cuando tenemos una mezcla de agua con hielo, la temperatura de equilibrio es 0 grados Celsius. Y del otro lado, vapor de agua a 100. Entonces, el calor tiene que pasar o tiene que fluir del depósito que está a la mayor temperatura. Por lo tanto, aquí la dirección del flujo de calor es de izquierda a derecha. Entonces, esta placa tiene una longitud L1 y esta placa tiene una longitud L2. Y esto es el área de la sección transversal, que es la misma para ambas placas. Imagínense dos ladrillos, ¿verdad? Que son iguales. Entonces, la sección transversal son 80 centímetros cuadrados. Y nos dice que las L son iguales. Imagínense que son dos ladrillos de construcción. Las L son, bueno, dos ladrillos no porque son muy pequeños, pero las L son las mismas. Dice que son de 3 milímetros de espesor. Bien, entonces, le dice que la temperatura de este lado está 100 y la de este lado está 0. Y le da la K1. La K1 le dice que es 48.1. Y la K2 es 68.2. ¿Verdad? Recuerden las unidades. La unidad de K es watt entre metro Kelvin. Watt entre metro Kelvin.
Bueno, entonces vean que le dan todo eso, ¿verdad? Le dan la sección transversal, que es la misma para ambas placas, el espesor de cada una de ellas, que es el mismo, y la K1 y K2, que son distintas, puesto que se trata de materiales diferentes. Ok, ¿qué le pregunta el problema? El problema le dice que halle la temperatura en el empalme, halle la temperatura o en la interfase, ¿verdad? La temperatura en el empalme o la temperatura en la interfase, es decir, la temperatura aquí, donde se están tocando ambos. Y la otra pregunta le dice que halle la H, ¿verdad? O sea, que halle la razón de flujo del calor, ¿verdad? Bueno, entonces, en este tipo de problemas, cuando tenemos dos objetos que están en contacto, resulta que el H, o sea, la rapidez con la que se transfiere el calor, es la misma, aunque los materiales, aunque los bloques sean de materiales distintos. En la realidad no es así, las H son distintas. Sin embargo, en este tipo de problemas suponemos que esa H es una constante. Es decir, que la razón de cambio o la rapidez con la que fluye el calor a través de ambas placas es aproximadamente la misma. Entonces, eso se llama un estado estacionario. Un estado estacionario es donde la H no cambia. Recuerden el modelo de la ecuación de Bernoulli. El fluido necesitaba ser estacionario. O sea, la velocidad es constante en todas las partes de la tubería por donde está pasando ese fluido. Entonces decíamos que el modelo en esa ecuación de Bernoulli necesitaba que fuera, o sea, una de las suposiciones es que fuera estacionario. Pues aquí es lo mismo. Necesitamos que el modelo sea también estacionario para que las H's en cada una de las placas sean las mismas y se pueda resolver el problema. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para calcular la temperatura simplemente es que vamos a decir que la H1 es igual a la H2. Y eso porque necesitamos que el modelo sea estacionario. Estacionario, nuevamente, quiere decir que la H implica que la H es una constante, ¿verdad? Ok, entonces, pues una vez que tenemos eso, ya podemos resolver el problema porque utilizo la fórmula de H y la aplico para cada placa. H sería K1 por A por delta T. Bueno, aquí serían las temperaturas, ¿verdad? Vean que las temperaturas se van poniendo en el orden en que fluye el calor. Primero está 100 y luego pasa por ¿dónde? Por la temperatura de la interfase, que es Tx. Y eso lo tengo que dividir entre L1. Ahora pongo el igual a y digo H2 tiene que ser K2 cuando el flujo de calor está atravesando la placa 2 por el área que es la misma y en el orden en que viene el flujo de calor, primero es Tx y después es 0 entre L2. Entonces vean que esa condición de estado estacionario me permite resolver el problema. ¿Por qué? Porque ya de ahí yo puedo despejar lo que me están pidiendo, que es la temperatura en la interfase o la temperatura en el empalme, ¿verdad? Donde están las dos placas soldadas, ¿verdad? O pegadas. Bien, entonces vean que aquí el área es la misma, por lo tanto las puedo cancelar. Y me dice que las longitudes en este problema son iguales, por lo tanto las puedo cancelar. Y lo que me queda únicamente es K1 por 100 menos Tx es igual a K2 por Tx. Tx menos 0 es Tx. Y sustituyo los valores, ¿verdad? El K1 me dicen que es 48.1 por 100 menos Tx y el K2 es 68.2 Tx. Y vean que el problema se redujo a resolver una ecuación de primer grado con una incógnita. Y de ahí despejamos el Tx. Ese Tx a mí me da 41.4 grados Celsius. 41.4 grados Celsius. Y ahí está la temperatura que me están pidiendo en la parte A. ¿Cuál es la temperatura en el empalme? Bien, luego le está diciendo que calcule la H. O sea, la H, ¿en dónde? ¿Aquí o aquí?
En cualquiera, porque recuerden que dijimos que son iguales. Entonces ya esa parte simplemente es sustituir esta temperatura de este lado, ¿verdad? O sustituir esta temperatura de este lado, ¿verdad? Entonces si lo hago, por ejemplo, del lado H1, de este lado, sería entonces que H1 es igual a K1 por A, ¿verdad? Por 100 menos la temperatura en el empalme entre L1. Y ahí ya yo simplemente sustituyo los valores. Entonces, ¿quién es K1? K1 es 48.1 por el área. ¿Quién es el área? Son 80 centímetros, pero cuidado, hay que pasarlo a metros cuadrados. Entonces hay que pasar eso a metros cuadrados. Eso me da, en 80 centímetros, me da 0.008 metros cuadrados por 100 menos 41.4. Y eso lo divido entre el espesor, que son 3 milímetros. Pero cuidado, hay que pasarlo a metros para que todo esté en unidades del sistema internacional. Entonces aquí sería 0.003. Y cuando calculo esa H1, me da 7500 joules sobre segundo, que sería lo mismo que 7500 watts. Bueno, este es un problema un poquito más elaborado, pero vean que haciendo esta consideración, ¿verdad? Cuando tenemos varias placas pegadas, de que los H son iguales, aquí lo que vamos a tener son dos, ¿verdad? Los H son iguales y al igualarlos yo puedo despejar la temperatura en la interfase o en el empalme, donde están los dos bloques en contacto. Bueno, vamos a hacer ahora un problema para terminar, que es sobre radiación. La parte de convección es más conceptual, así que si se evalúa en el examen, tendrá que ser a través de alguna pregunta conceptual, porque no hay problemas en el libro sobre convección, dado que es un modelo más complejo. Bueno, entonces vamos a ver ahora un problema muy sencillo sobre radiación, que es utilizando la ley de Stefan-Boltzmann. Bueno, este problema lo que dice es que una persona desnuda, cuyo cuerpo tiene un área superficial de 1.4 metros cuadrados. Imagínense a alguien ahí en la playa, ¿verdad? Está acostado, ¿verdad? Y el área, digamos que está expuesta a la radiación. Acostado es, digamos, las partes superiores de los brazos, ¿verdad? La cara, el torso, la parte de arriba, el pecho, ¿verdad? Toda esa área sumada es 1.4 metros cuadrados. O sea, solo lo que está expuesto a la radiación. Digamos que obviando o despreciando, digamos, las partes que están curvas, ¿verdad? O lo que está directamente en contacto con la superficie de la arena. Bien, entonces dice que es una persona que está desnuda, cuyo cuerpo tiene un área superficial de 1.4 metros cuadrados. Dice con una emisividad de 0.85. Tiene una temperatura en la piel de 37 grados Celsius. Y está, perdón, no está en la playa, me equivoqué. Este es otro problema. Es decir, no está en la playa, está en un cuarto. O sea, está metido en un cuarto, ¿verdad? Dice que está en un cuarto donde hay una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, la pregunta que le hacen es ¿cuánto calor pierde la persona por minuto?
O sea, cuánto calor pierde por unidad de tiempo y el tiempo tiene que estar en minutos. Pues vean que le dan la emisividad, ¿verdad? Recuerden que la emisividad está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, esos valores 0 y 1 son los ideales, ¿verdad? El 0 es un objeto que es un reflector perfecto y el 1 es un objeto que es es decir, que absorbe toda la radiación, lo que se llama un cuerpo negro. Entonces, aquí lo que queremos es utilizar la ley de Stefan Boltzmann, aquella ley que dice que la potencia neta es igual a Q entre delta T, es igual a E por el A, por el sigma, por el T a la 4 menos T0 a la 4. O aquí le habíamos puesto una E, ¿verdad? El libro usa un subíndice de E. Bien, entonces, esa es la ley que hay que usar. Se llama la ley de Stefan Boltzmann. La potencia neta es igual a esto. Emisividad, el área de la sección transversal, sigma, que es una constante universal que se llama la constante de Stefan Boltzmann, y estas son las temperaturas, cada una de ellas elevada a la 4. No cometa el error que algunos hacen así, ¿verdad? Y ponen el 4 afuera. Entonces, cuidado, ¿verdad? Esto y esto no es lo mismo. Bien, entonces, lo que le está diciendo es que calcule la potencia. Es decir, aplique esta ecuación directamente. Entonces, la potencia sería la emisividad, que son los 0.85, multiplicado por el área, que son los 1.40 metros cuadrados, por el sigma, que son la constante de Stefan Boltzmann, que tiene este valor, 567 por 10 a la menos 8, por las temperaturas. Y cuidado, esas temperaturas ahí tienen que estar en Kelvin, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo aquí abajo. Las unidades de la constante de Stefan Boltzmann son watts, metro cuadrado, Kelvin a la 4, por, y voy a poner las temperaturas aquí. Entonces, cuidado, esas temperaturas tienen que estar en Kelvin, que serían 37 más 273.15 a la 4, menos 20 más 273.15 a la 4. Y vean que todo está en unidades del sistema internacional, ¿verdad? La emisividad no tiene unidades, el área en metros cuadrados. Aquí el área sí se refiere, bueno, al área de todo el cuerpo de la persona, ¿verdad? Cuando hablé del caso de la playa, era la persona que estaba acostada, ¿verdad? Pues solo es el área que recibe la radiación. Pero en este caso es el área total del cuerpo, ¿verdad? La constante de Stefan Boltzmann y las temperaturas convertidas a Kelvin, ¿verdad? Elevadas a la 4. Y al hacer esa operación, eso me da que la potencia neta, esa potencia neta me da 125.85 joules sobre segundo. Ahora, ¿esa es la respuesta? No, todavía le falta algo, porque vean que el problema dice que cuánto calor pierde la persona por minuto. Y vean que aquí la potencia está en joules por segundo. Entonces, ¿qué hace falta hacer aquí? Una conversión de 60 segundos hacen un minuto. Entonces, multiplico 125.85 por 60. Y entonces ya me quedaría en joules por minuto, ya que cancelo aquí los segundos. Y eso me da entonces 7.550 joules sobre minuto. Y también se puede dar en calorías, ¿verdad? Entonces en calorías sería 1.80 calorías entre minuto, ¿verdad? Vean que esa caloría es la caloría alimentaria, ¿verdad? Con la C mayúscula. Bien, entonces esto es un problema de aplicación de la ley de Stefan Boltzmann, que vean que básicamente es sustituir los valores, ¿verdad? En la fórmula y tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Y que con que la temperatura también se encuentre en Kelvin, ¿verdad?